Hola, mucho gusto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 4 del libro de Goldstein. En este capítulo 4 abordaremos el tema de la lógica de las partes del habla. A continuación, voy a presentarles los integrantes del grupo 2, quienes son Silvia Patricia Soria López, Luis Fernando Burneo Seminario y quien les habla Ángela Ariana Fabián Reyes. La tabla de contenidos compone primero de la introducción, el desarrollo y al finalizar las conclusiones. La pequeña introducción a continuación es un lenguaje consiste de varios tipos de palabras o expresiones tales como nombres conectivos, cuantificadores, predicados y frases descriptivas. Cada uno de estos componentes plantea su propio puzzle o paradoja, y algunas de ellas se tratarán de resolver en este capítulo. Supongamos que el rol de un término singular, un nombre, una descripción definida o un demostrativo singular es identificar o señalar algún objeto, de modo en cualquier oración en la que aparece un término singular, debería ser posible sustituir tal término por una expresión que señale el mismo objeto. Por esto no siempre ocurre de esa forma, así que una suposición tan natural como parecía queda contaminada por la duda. ¿Es tal suposición incorrecta o puede en cambio ser disipada la duda? Este problema nos retrotrae a la ambigüedad. Su versión clásica puede enunciarse así. Supongamos que decir no conozco al hombre encapuchado es hablar con verdad. Ahora bien, resulta que no ha advertido que tal hombre es en realidad mi hermano. En otras palabras, el hombre encapuchado y mi hermano son expresiones que señalan a la misma persona. Pero la sustitución de una por la otra en el enunciado anterior produce no conozco a mi hermano, que es un enunciado falso. Ahora continuaremos con la cuestión del significado. Con relación a un nombre, digamos Francia, la cuestión del significado en su forma más simple consiste en preguntar ¿qué significa Francia? Pero es aquí donde aparece ya la complicación porque existen varios significados de significa y sus afines, como la propia palabra significado. Y para eliminar ambigüedades, hemos de pronunciarnos solo por uno de ellos. Por ejemplo, y de acuerdo con una concepción corriente de significado, el significado de un nombre como Francia es potencialmente diferente para cada hablante del idioma. Sería algo así como el conjunto de asociaciones subjetivas que los hablantes o cada uno de ellos realiza con el nombre, pero ese sentido de significado no es el que aquí nos interesa. ¿Cuál es para nosotros el sentido relevante y por qué? El lenguaje es, en su primer término, un medio de comunicación y filósofos lógicos y lingüísticos están interesados, sobre todo en esa función comunicativa del lenguaje. Por ello mismo, el mismo sentido relevante de significado es a grandes rasgos, el que identifica con lo que tal expresión comunica. Hemos de dejar claro que tal sentido de comunicación del significado está lejos del sentido producido por las asociaciones subjetivas a que antes nos referíamos. Quizás una persona esté pensando en la cena y al oír el nombre Francia dentro de ellas, porque el comunicar tales asociaciones implicaría un esfuerzo añadido para cualquiera. Aunque el sentido comunicativo del significado es una cosa diferente del sentido de las asociaciones subjetivas y está más estrechamente relacionado con los objetos de las teorías del lenguaje, este sentido comunicativo tampoco está lo suficientemente caracterizado para servir de ayuda en la cuestión del significado de los nombres. Y hablando con propiedad, tal cosa es así porque los nombres no comunican nada en absoluto. La cuestión de la referencia. Entramos ahora a una cuestión menos complicada. Sería que esto simplemente se acerca a una cosa o se refiere a una determinada cosa o nombre, porque en la mayoría de los casos es la misma cosa o el mismo nombre. Entonces su respuesta sería obvia. Es decir, por ejemplo, yo podría decir Sherlock Holmes y esto se va a referir al mismo Sherlock Holmes. No hace falta filosofía ni lógica para constatar este hecho. Ahora bien, la cuestión de la referencia se plantea aquí sobre el mecanismo de la referencia para los nombres, es decir, de qué modo un hombre tiene el referente que tiene.
cómo un nombre realiza la hazaña de referir una particular. Nombres, algunas discusiones. Las cuestiones del significado y de la referencia han recibido distintas e incompatibles respuestas. El objetivo de esta exposición es tratar algunas de las respuestas más interesantes, pero antes de entrar en movedizos aspectos de estas, estará bien que ofrezcamos una visión general de ellas. Las subsecciones que siguen resumen algunos grandes debates sobre las distintas cuestiones del significado y la referencia, y conforme avanza el capítulo se irá entrando a mayor detalle. La cuestión del significado y el puzzle de Frege. Durante mucho tiempo, Gottlob tuvo convencidos a la mayor parte de los filósofos y lógicos de que el significado de un nombre debía ser algo más que su propio referente, porque como argumentaba Frege, es parcialmente informativa mientras que no lo es. Aquí tenemos un ejemplo. La primera premisa sería Bob Dylan es Robert Zimmerman. La segunda, Bob Dylan es Bob Dylan. Es decir, se puede aprender algo al escuchar. Podemos imaginar a un profesor del instituto de Robert Zimmerman totalmente sorprendido de saber que es verdadera. En cambio, no puede enseñar nada a nadie. Tú mismo, por ejemplo, podrías conocer lo que dice ante incluso leerla, y sin haber preparado jamás en un tema como este. Y lo mismo podríamos decir de cualquier otro lector de elegido al azar. Por lo tanto, si los nombres contribuyen solo con sus referencias, las proposiciones expresadas mediante las oraciones que contienen tales nombres, ya que Bob Dylan y Robert Zimmerman refieren a la misma persona, deben expresar la misma proposición. Pero digamos que 1 y 2 o premisa 1 y 2 expresan idéntica proposición, entonces o serán ambas informativas o no lo será ninguna de las dos. Pero si 1 y 2 difieren en su grado de información, es informativa pero no lo es. Es decir, que 1 puede ser informativa y la otra no lo es. Ello mismo hacía concluir a Frege que en el significado de un nombre debía haber algo más que el significado aportado por el propio referente. Pero los tiempos cambian porque la posición fregiana, que gozaba de un amplio consenso, es ahora una posición minoritaria. Actualmente, una teoría de los nombres, conocida en algunos círculos como teoría de la referencia directa y en otros como milianismo o russellismo, domina el panorama y rechaza el argumento de Frege que antes exponíamos. Esta relativamente nueva teoría rechaza no solo el argumento de Frege, sino también su conclusión, porque de acuerdo con la teoría de la referencia directa, un nombre contribuye a las proposiciones expresadas por aquellas oraciones que lo incorporan solo con su referente, ni más ni menos. Más adelante veremos con más detalle esta controversia entre el viejo punto de la vista fregiano y el mero punto de la vista de la teoría de la referencia directa. Haremos hincapié en particular en lo que significa el cambio del primero al segundo y en los argumentos que acompañan este cambio. En este caso vamos a hablar sobre la cuestión de la referencia y la teoría casual. La parte sección precedente plantea la controversia acerca de la respuesta correcta a la cuestión del significado de los nombres, pero la cuestión de la referencia de los nombres también ha sido fuertemente debatida. La respuesta a la cuestión de la referencia de los nombres, desde la posición tradicional asociada con Frege, realiza una interesante conexión semántica entre los nombres y otra clase de términos singulares conocidos como descripciones definidas. Las descripciones definidas son expresiones sustantivas más complejas y son artículos como la o el. Ejemplos de ellas son el protagonista de las películas sobre Terminator, el famoso cantautor de folk rock de voz áspera. De acuerdo con el punto de vista tradicional, un nombre refiere al particular que aspera. De acuerdo a esto refiere porque tal particular es también el referente de determinadas y apropiadas descripciones definidas por descripciones que sirven para fijar la referencia del nombre en cuestión a ello. Por ello, Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, se refiere a Arnold Schwarzenegger, porque Schwarzenegger es referente de algunas descripciones
definidas como el protagonista de las películas como Terminator. El descriptivismo y la teoría de la referencia directa. Recordemos el argumento de Frege sobre 1 y 2 y la diferencia entre ellas en grado de información. La respuesta a la cuestión del significado de los nombres no puede ser que los nombres contribuyan únicamente con sus referentes a las proposiciones expresadas por las oraciones que contienen estos nombres. La primera es Bob Dylan es Robert Zimmerman y la 2, Bob Dylan es Bob Dylan. Pensemos que efectivamente los nombres no pueden significar solamente sus referentes. A partir de aquí lo que necesita es una teoría positiva. El significado de un nombre no solo es su referente, ¿qué es? Porque la diferencia en grado de información no queda explicada si los nombres contribuyen solo su referente. ¿Cómo explicaríamos esta diferencia? El propio Frege lidió con esta cuestión durante varios momentos de su carrera. Su primer intento fue en 1879 de explicar cómo oraciones como 1 y 2 pueden diferir en grado de información. Fue afirmar que las oraciones de identidad o oraciones que dicen una cosa es idéntica a otra no refieren a las cosas que aparecen en ellas mediante los nombres de estas, sino que tales referencias son los nombres mismos. Si aplicamos esta idea 1 y 2, entonces 1 y 2 no refieren al hombre Robert Zimmerman, sino a los nombres Robert Zimmerman y Bob Dylan. Este primer Frege diría que 1 expresa la proposición de Bob Dylan, que Bob Dylan refiere misma cosa que Robert Zimmerman. Además, añadiría que 2 expresa la proposición que establece que Bob Dylan refiere la misma persona que Bob Dylan. Y la segunda proposición es trivial, mientras que la primera es potencialmente informativa. Así la diferencia entre 1 y 2 quedaría explicada. Más tarde Frege rechazará la anterior explicación al decir que las oraciones 1 y 2 refieren claramente a objetos y no simplemente a los nombres de tales objetos. Aunque pueda decirse que así las cosas tampoco quedaban claras del todo, Frege pensó que el puzzle sobre el grado de información era el puzzle de la identidad, y con ello hizo que su solución únicamente pudiera aplicarse a oraciones de identidad. Pero la cuestión es que las oraciones que no son de identidad también plantean el mismo problema de grado de información como plantea 1 y 2. Veamos considerando ahora 3 y 4. En el 3, Bob Dylan no pesa más que Robert Zimmerman. En el 4, Bob Dylan no pesa más que Bob Dylan. Y 3 es potencialmente informativa, mientras que 4 no lo es. Y además el ejemplo hace obvio que, aún resolviendo el problema para es caso de identidad, entre comillas, no quedan solucionados todos los problemas. Se necesita una solución más general. Descriptivismo. Es un famoso trabajo titulado sobre sentido de referencia. Frege propuso que todo nombre posee, además de su referente, un sentido y que es este sentido el que realiza la contribución proposicional del nombre. Frege describió el sentido de un nombre como el modo de presentación de su referente. Posteriores comentaristas de Frege han explicado el sentido de un nombre como un modo de pensar sobre o concebir al referente de tal nombre, aunque hay controversia sobre este punto de muchos de los comentarios de Frege que creen que en la filosofía del autor alemán el sentido de un nombre puede ser otro. El descriptivismo de la teoría del agrupamiento. Puede pensarse que los argumentos modal, epistemológico y del error son aplicables solamente contra alguna forma del descriptivismo débil y que alguna variante más sofisticada podría neutralizarlos. Al presentar anteriores argumentos, hemos imaginado al descriptivismo eligiendo una única y relativamente simple descripción como sinónimo de un nombre dado. Por tanto, no puede sorprender que esta versión del descriptivismo pueda presentarse como deficiente y falsa. Pero, ¿hay algún modo de reforzar adecuadamente el descriptivismo? Una sugerencia para hacer algo positivo por el descriptivismo puede extraerse del trabajo de John Searle,
consiste en decir que el descriptivismo habría de pensarse como la tesis que establece que un nombre es sinónimo no de una sola descripción, sino de un agrupamiento de varias de ellas. El referente del nombre será un objeto que valdrá como referente en un número suficiente de descripciones de tal agrupamiento. Y una cosa importante de los miembros del agrupamiento podrán variar de una ocasión a otra, pero todos ellos estarán normalmente asociados a tal nombre por variar de una ocasión a otra. Por ello, en el caso de Aristóteles, el agrupamiento incluirá probablemente el último gran filósofo de la antigüedad, el alumno más famoso de Platón, el autor de Ánima y tantas otras. Pero si hay que concretar todo esto, el descriptivismo de la teoría del agrupamiento habrá de responder a varias cuestiones aún con la breve introducción que hemos dado aquí. De este descriptivismo podemos ver que, aunque constituye una versión mejorada de este, se enfrenta también a algunos de los argumentos de Craig, muchos muy anteriores. El descriptivista de la teoría del agrupamiento posiblemente dirá que en general cualquier descripción concreta puede dejarse al margen del agrupamiento y que es el conjunto en sí el que determina el significado global, y ello tanto al respecto del argumento modal como del epistemológico. Y por último, la teoría de diferencia directa. La teoría de diferencia directa para los nombres afirma la contribución proposicional de un nombre como Aristóteles y Bob Dylan, o su referente. Aristóteles significa Aristóteles y Bob Dylan significa Bob Dylan, ni más ni menos. La teoría se ha popularizado gracias sobre todo a la influencia de argumentos antidescriptivistas de Craig, pero curiosamente existen pocos argumentos en positivo a favor de esta teoría. Los partidarios de esta teoría han dedicado los mayores esfuerzos y buena cantidad de tinta a defender su posición de aparentemente poderosas objeciones, porque surge la escena de una interesante cuestión y es la siguiente. ¿Cómo queda la teoría si las aludidas objeciones se transforman no solo en posibles, sino además en convicciones objeciones? En convincentes objeciones. Ya antes hemos expuesto diversos argumentos ingeniosos defendiendo alguna teoría que después ha resultado ser falsa. Por otro lado, también resulta lícito pensar que las razones que dan para considerar falsa la teoría de la referencia directa no son malas razones, pero que incluso así la teoría es verdadera. Con esto nos concentramos en ver cómo la teoría ha sido defendida en una de las objeciones aludidas. La objeción que examinaremos incorpora lo que antes llamamos sección 4.2, el puzzle de la sustitutividad. El puzzle de la sustitutividad. Volvamos a la revisión del puzzle que expusimos en la sección 4.3.1. En los nombres Clark Kent y Superman contribuyeron solo con su referente a las proposiciones expresadas por las oraciones que incorporan tales nombres, tal y como insiste la teoría de la referencia directa. Entonces, 5 y 6 deberían tener idéntico valor de verdad. 5. Louis Lane cree que Superman puede volar. Louis Lane cree que Clark Kent puede volar. Ese sería el 6. Como sabemos, el problema consiste en que 5 parece verdadera mientras que 6 falsa. Recordemos que el descriptivista resuelve el puzzle por decir que las cosas son tal y como parecen. 5 es verdadera y 6 es falsa. En cambio, el teórico de la referencia directa en absoluto puede decir lo mismo. Él o ella debe decir que la aparente diferencia en valor de verdad de las dos oraciones es simplemente eso, apariencia, ya que por lo teórico de la referencia directa 5 y 6 no pueden diferir en valor de verdad. Una dificultad inicial, a menudo no suficientemente señalada, es que el teórico de la referencia directa ha de decidir, en casos de pares de oraciones como las anteriores, cuál es el valor de verdad que 5 y 6 deben compartir. Como decíamos, el tipo de ejemplo propuesto es un favorito de la literatura especializada, y todas las teorías de la referencia directa dirán que tanto 5 como 6 son verdaderas, porque nuestra inclinación a ver como falsa 6 se basa en un error. Según ellos, presentaremos ahora esquemáticamente qué tipo de error es al que se refieren. Pero antes examinaremos las razones que ofrecen para considerar a 5 y 6 verdaderas, en tanto que opuestas a falsas.
Teorías de la referencia. A pesar de su nombre, la teoría de la referencia directa no es una teoría de la referencia. Es una teoría sobre el significado de los nombres, o de forma más precisa, una teoría de arca de la contribución proposicional que realiza un nombre en las proposiciones expresadas por oraciones que contienen tal nombre. Ni esta teoría, la de la referencia directa, ni su competidora, el descriptivismo, responden a las cuestiones sobre la referencia de los nombres. No dicen nada acerca de por qué un nombre tiene el referente que tiene. En la sección 4.2 expusimos de forma breve dos respuestas, una alternativa de la otra a la cuestión de la referencia. El punto de vista tradicional. Las descripciones definidas juegan un papel central tanto en la doctrina tradicional del significado en lo que los nombres se refiere. El descriptivismo es estudiado en la sección 4.3.1 como en la teoría tradicional de la referencia de nombres. Para distinguir la segunda teoría de la primera, llamaremos a esta segunda teoría descriptivismo de la referencia. La referencia para cualquier nombre dado y aquello que satisface la descripción o las descripciones es el referente del nombre. También aparece enseguida una cuestión previa acerca de cómo el propio agrupamiento de descripciones es capaz de albergar en su propio seno la determinación de la referencia. La respuesta más fácil a esta cuestión consiste en afirmar que el agrupamiento de que se trate estará precisamente constituido por las descripciones que van asociadas al nombre en virtud de los diversos hablantes usuarios de tal nombre. Pero hay un problema con esta respuesta, porque resulta posible que el agrupamiento de descripciones que un hablante asocia, por ejemplo, N, refiera a algo distinto de lo que refieren las descripciones que asocia con tal nombre otro hablante. Entonces, ¿cuál sería el referente de N? Decir que N refiere a algo diferente para ti que para mí es simplemente hacer más grande el problema. Por otro lado, es posible que las descripciones de un determinado hablante asocia a un nombre dado apliquen a más de un individuo. La teoría causal. En Naming and Necessity, Kripke combina sus argumentos contra el del significado de alguna de las anteriores objeciones contra el descriptivismo de la referencia, pero allí donde Kripke no dice nada acerca de qué podría constituir al descriptivismo, en tanto a la teoría del significado, sí ofrece en cambio algo parecido a una nueva teoría de la referencia, que sería la propuesta de Kripke, brevemente que fue expuesta en la sección 4.2.2. Ha venido a llamarse teoría causal de la referencia. Según esta teoría, un nombre adquiere por primera vez su referente en su bautismo inicial. Un hablante estipula simplemente que determinado objeto tendrá tal nombre. Él o la hablante podrá identificar también el objeto que se nombra mediante una descripción, sea nombrado F mediante N, o podría no hacer esto último. ¿En qué tipo de casos podría un hablante no identificar el objeto o a nombrar un objeto? Mediante una descripción. En aquellos casos en los que el hablante esté en contacto perceptivo con el objeto, señalándolo, no se necesita identificar el objeto mediante ninguna descripción. Quizás sea este aspecto de la teoría de Kripke en que lo ha llevado a llamar esta teoría causal, ya que el estar en contacto con el objeto es un modo de estar en contacto causal con tal objeto. Para finalizar este video vamos a dar algunas conclusiones. El signo lingüístico, en el caso del habla, una corriente de sonidos que podemos interpretar lingüísticamente. En el caso de la escritura, es una representación visual y gráfica la que lleva en sí un sentido. Nombre propio, signo que denota a un objeto, es decir, el mensaje que se designa a una entidad saturada. Aquí hay que diferenciar de lo que en gramática se entiende por sustantivo propio. Un nombre propio son frases que denotan o descripciones definidas, frases que designan a un objeto.